Buenas tardes. El algoritmo para la carrera de Ingeniería de Sistemas me tocó exponer instrucciones de control. A continuación, introducción. La estructura de control es un conocimiento en el cual permite la adquisición de habilidades de programación que se requieren en la construcción de aplicaciones de mediana y alta complejidad. La estructura de control me permite modificar el flujo de ejecución de las instrucciones de un programa, y estas se dividen a su vez en estructura de secuencia, estructura selectiva y repetitiva, dependiendo. Y a continuación vamos a explicar eso. Estructura de diagrama secuencial es aquella en la que una acción sigue a la otra en serie. La estructura secuencial tiene una entrada y una salida. Entra por aquí, sale. Inicio, fin. Instrucción dentro de ese inicio-fin. Aquí hay un ejemplo donde podemos ver una explicación, analizar el siguiente problema. A y B representan los dos números y queremos hacer la suma de estos números. Aquí tengo el algoritmo donde hay una variable A y B y se va a guardar en una llamada suma. Ahí va a estar el resultado. Cuando lean los dos números, los va a sumar. Y luego imprime el resultado. En diagramas de flujo, estos son los símbolos que se utilizan para hacer un diagrama secuencial. Podemos ver el inicio. Este icono, este símbolo nos permite ver las variables. Este otro símbolo del proceso, donde se suman A y B y se guarda en suma. Y luego aquí el resultado por pantalla, por impresión, que también puede ser, de la suma y fin del proceso. Estructura del diagrama selectiva es otro tipo de estructura, el cual me permite tomar decisiones lógicas que se evalúan una condición y en función de ese resultado se realiza una opción u otra. Puede ser falso o verdadero y ahí me lleva a una selección. La representación de esta estructura selectiva se hace en palabras, en pseudocódigo como if, then, else, o bien en español, sí, no, entonces, con una figura geométrica en formas de rombo que lo vimos anteriormente. Esta estructura selectiva o alternativa pueden ser simples, dobles o múltiples. Ya vamos a ver más adelante cómo es eso con sus ejemplos. En la alternativa simple, se ejecuta una determinada acción cuando se cumple una determinada condición. Si la condición es verdadera, entonces ejecuta la acción. Si la condición es falsa, entonces no hacer nada. Condición, falso, sale del bloque, verdadero, entra en un bloque de procesos. Seguimos. La alternativa doble, esta estructura es un poco limitada, en la cual nos permite, el anterior es muy limitado, y en esta estructura permite elegir entre dos opciones o dos alternativas posibles en función de un cumplimiento o no de una determinada condición. Aquí es la condición: si es verdadero, haz este proceso, y si es falso, haz este proceso y sal. Tengo dos condiciones que aquí lo explica. Si es verdadero, se ejecuta la acción S1. Y si es falsa, se ejecuta la acción S2. La representación gráfica de la estructura es esta que está aquí. Entonces, en la alternativa múltiple, según sea el caso, la estructura de decisión múltiple evalúa una expresión que puede formar n valores de distintos n opciones. Según se elija uno de estos valores, en la condición se realizará una de las n acciones. A lo que es igual, el flujo del algoritmo seguirá un determinado camino entre las n posibilidades. Aquí podemos ver donde selecciono o el valor 1, o el valor 2, o x, n valor, y ella va a ejecutar, dependiendo de la acción que tome, qué va a hacer en cada uno de estos procesos. Un ejemplo simple. Aquí podemos ver inicio, sueldo, edad, en persona, fin, de una estructura donde se pide el sueldo. Si el sueldo es mayor a 3.000, lo imprimes. Esta persona debe abonar impuestos. Si es falso, fin.
una estructura doble donde hay dos condiciones. Si es sí, entra al bloque 1, si es no, entra una segunda condición, y si es sí, entra al bloque 2, y si es no, bueno, sale el bloque 3. Y luego, fin del proceso. En las estructuras múltiples, bueno, busqué aquí un ejemplo en la internet, donde se pregunta de los tres números quién es mayor y quién es menor. Y entonces aquí puedes ver que las decisiones están en un rombo. Si es sí, entra otra condición. En este caso, si es no, entra una condición. Si es sí, entra otra condición. Y después fin del proceso. En la estructura repetitiva es una operación mientras se siga cumpliendo una condición cíclica e interacción condicional. La estructura repetitiva se presenta en tres formas: estructura desde hasta, estructura mientras y estructura repetir hasta. Esto significa, estructura desde hasta permite repetir la ejecución de una acción en un número determinado de veces. La estructura mientras repite una acción mientras una expresión lógica sea cierta. Esta estructura puede ejecutarse 0 o más veces. Y la estructura repetir hasta repite una acción hasta que una expresión lógica sea cierta. Esta estructura siempre se ejecuta una vez al menos y no existe en el lenguaje Fortran, aunque aparezca en otros lenguajes de programación. Esto es más o menos, investigando aquí en la web, cómo es el proceso mientras que la condición sigue el proceso, Condición, proceso es mientras. Hasta que el proceso, condición, si es sí, finaliza el proceso, si es no, hasta el post. Pero es hasta que esta condición diga sí o no. Y en esta es una estructura cíclica donde entra un proceso, hay un valor inicial, luego una condición, el incremento de ese valor inicial hasta que termine el proceso. Debemos decirle desde un valor inicial hasta un valor final. Por ejemplo, desde 0 hasta 1 o hasta 10 cumple esta condición. Aquí podemos ver tres ejemplos de las estructuras. Desde hasta, con un contador que va a contar hasta 50 veces y va a repetir este bucle hasta que sea mayor a 50. Mientras el número de n sea 0 y repetir hasta que sea 10. Contadores y acumuladores. Los contadores se definen como un contador aquellas variables que es utilizada en un ciclo repetitivo y tiene por objetivo almacenar el valor cuyo incremento o decremento son en forma constante por cada iteración del ciclo o bucle en cuestión. Ejemplo, con incrementos, por ejemplo, de una unidad, contador es igual a contador más 1. Y decremento es contador menos 1. Este es un ejemplo. Esta es la variable, lee el número y que el número sea mayor a 0. Y si lee el número y lo acumula, aquí está el contador. Cuenta una vez, cuenta dos veces, cuenta tres veces hasta que sea no y escribe el resultado del contador. Todo lo que haya contado ahí. En el acumulador se define como acumulador aquellas variables que es utilizada en un ciclo repetitivo y tiene por objetivo almacenar valores cuyo incremento o decremento en forma variable por cada iteración de un ciclo o bucle en cuestión. Con incrementos, por ejemplo, el contador es igual al contador y lo acumula aquí en X con incremento. Y decremento también puede ser contador menos Y. En los dos casos yo puedo sumar o restar. Pero en este caso yo le voy a sumar ese contador a una variable. Por ejemplo, aquí en este inicio contamos un número entero, que el contador sea menor a 21, sumo el contador es igual a 21, fin del proceso. Gracias por su atención.